nosotros somos el grupo 5 de los proyectos del curso de Matemática Intermedia 1. Nuestro grupo está integrado por Josué Daniel Mayen Noriega, Eric Antonio Enríquez Castellanos, Anthony José Pérez y su servidora, Yesenia Leida María Aguilar Pérez. En esta oportunidad hablaremos sobre las identidades trigonométricas. Las identidades trigonométricas son igualdades que relacionan las funciones trigonométricas y son válidas en el dominio común, o descartando los puntos que anulan alguna función en caso de ser divisor. Las funciones están ligadas por operaciones relacionales y por potencias, aunque en algunos casos se recurre a la raíz cuadrada. Los ángulos se suman algebraicamente, se multiplican o se dividen por enteros positivos y luego actúan como argumentos de alguna función. Estas identidades trigonométricas se clasifican en recíprocas, cocientes y pitagóricas. Empezaremos por la identidad recíproca. Es un término que se utiliza en el ámbito financiero y contable. Se refiere a una identidad que tiene una relación de intercambio con otra entidad, en la que ambas partes reciben y entregan bienes o servicios. En otras palabras, se trata de una relación mutua en la que ambas partes se benefician. Muy bien, como decía mi compañera, en las entidades recíprocas también se refieren a las funciones trigonométricas que están relacionadas entre sí a través de las llamadas funciones trigonométricas. Estas funciones son el recíproco o inverso de las funciones trigonométricas básicas, como es el seno, el coseno y la tangente, y las tres comunes que serían también la cosecante, la secante y la cotangente. Dentro de ellas, 6 podríamos se utilizan en la trigonometría para simplificar expresiones trigonométricas, para resolver ecuaciones y analizar funciones que son útiles cuando necesitan expresar una función en términos de recíprocas o viceversa. Las siguientes identidades son las identidades cocientes. Estas identidades expresan una función trigonométrica como un cociente de dos funciones trigonométricas diferentes. Es decir, que estas expresan una tangente de un ángulo en término de cotangente. Así es como entendemos que tangente es igual a seno dividido coseno y cotangente coseno dividido seno. Es decir, dos funciones trigonométricas iguales, pero al mismo tiempo diferente, que involucran ángulos y relaciones trigonométricas en resolución de triángulos. Estas mismas tienen un análisis profundo en lo que es, por ejemplo, un control de sistema, circuitos eléctricos y mecánica de fluidos en área de ingeniería. Terminamos con las identidades pitagóricas. Las identidades pitagóricas son identidades trigonométricas que relacionan el triángulo rectángulo con el teorema de Pitágoras simple, el cual nos dice que a al cuadrado es igual a la raíz de b al cuadrado más c al cuadrado, o puede ser la resta. Estas funciones trigonométricas o identidades nos generan dos expresiones elevadas al cuadrado igualadas a 1. Esto nos da la facilidad de nosotros poder venir y si encontramos alguna expresión elevado al cuadrado o elevado a alguna otra potencia, podemos simplificarlas para encontrar el 1 y la unidad y se nos haga mayor fácil este desempeño. También nos funciona para relacionar con las distintas identidades que ya mis compañeros mencionaron. Como está al cuadrado, podríamos separar las funciones al multiplicarlas y dejarlo todo en términos de senos, cosenos, para poderlo hacer de una forma más sencilla. Hola, mi nombre es Yesenia Aguilar Pérez y en esta oportunidad les hablaré un poco sobre las identidades recíprocas y daré unos ejemplos. Las identidades recíprocas se determinan relacionando la función de una trigonométrica por un cociente donde se relacione el. Tenemos tres casos: la cosecante de x, que va a ser igual a 1 partido del seno de x, o bien la cosecante de x por el seno de x, que nos va a arrojar 1. En el número 2
tenemos la secante de x que va a ser igual a 1 por coseno de x, o bien la secante de x por coseno de x, que nos va a arrojar 1. En el puesto número 3 tenemos que la cotangente de x va a ser igual a 1 partido tangente de x, o bien cotangente de x por tangente de x, que nos va a arrojar 1. En esta imagen muestro la información que di anteriormente, pero está organizada de una forma distinta. Pasamos al lado de los ejercicios. El ejercicio número 1 lo resolví con un programa y dice demostrar que 1 más tangente al cuadrado de teta es igual a secante al cuadrado de teta. Acá podemos ver donde dice que simplificaron, cuál es la solución y los pasos que tuvieron que realizar. Y también dice que utilizaron identidad pitagórica. Y todo esto fue para demostrar que 1 más tangente al cuadrado de teta es igual a secante al cuadrado de teta. Resolveré un poquito más detallado el ejercicio número 1. El que dice demostrar que 1 más tangente al cuadrado de teta es igual a secante al cuadrado de teta. Comenzamos por el lado izquierdo de la igualdad, que sería 1 más tangente al cuadrado de teta. Y utilizando la identidad fundamental de las identidades recíprocas, reemplazamos tangente al cuadrado de teta con secante al cuadrado de teta menos 1, que nos va a quedar como 1 más secante al cuadrado de teta menos 1. Esto lo simplificamos y nos queda como secante al cuadrado de teta. Por lo tanto, demostramos que 1 más tangente al cuadrado de teta es igual a secante al cuadrado de teta. El ejercicio número 2 dice, demuestre que 1 más cotangente al cuadrado de teta es igual a cosecante al cuadrado de teta. Lo resolví de igual forma con un programa en el cual nos muestra que simplificaron, cuál fue su solución, qué pasos utilizaron y también donde dice que utilizaron la identidad pitagórica para demostrar que 1 más cotangente al cuadrado de teta es igual a cosecante al cuadrado de teta. De igual forma, este ejercicio también lo voy a detallar un poco más. Y este dice demostrar que 1 más cotangente al cuadrado de teta es igual a cosecante al cuadrado de teta. Se comienza por el lado izquierdo de la igualdad, donde dice 1 más cotangente al cuadrado de teta. Y utiliza la identidad fundamental de las identidades recíprocas. Voy a reemplazar cotangente al cuadrado de teta con cosecante al cuadrado de teta menos 1, lo cual nos va a arrojar a 1 más cosecante al cuadrado de teta menos 1. Si esto lo simplificamos nos queda como cosecante al cuadrado de teta. Por lo tanto, esto nos hace ver que 1 más cotangente al cuadrado de teta es igual a cosecante al cuadrado de teta. Gracias. Hoy les vengo a hablar sobre las entidades recíprocas. Que las entidades recíprocas son son parte de un conjunto más amplio de identidades trigonométricas que relacionan las diferentes funciones trigonométricas entre sí. Estas identidades concluyen las identidades fundamentales, identidades de suma y diferencia, también las identidades de doble ángulo y muchas otras, que se utilizan para simplificar ecuaciones trigonométricas y resolver problemas en trigonometría. También la podemos ver en aplicaciones en física y geometría, que también está la trigonometría esférica en general. Entonces hoy les voy a presentar este problema, que es dado que la tangente del ángulo es igual a 4/3 y que el ángulo está en el cuadrante 1 y que encuentra el valor del secante. Entonces aquí está la solución del problema, que lo verifiqué en Symbololab, que dice que para encontrar el valor del secante podemos usar la identidad trigonométrica, que sería la fracción que nos tira aquí, que es igual a 1 dividido coseno. Dado que la tangente es igual a 4/3, podemos usar la identidad tangente, que sería igual a seno dividido coseno en este caso, y que seno es igual a 4 y que cos es igual a 3. Ya que estamos en el cuadrante 1, donde ambos valores son positivos.
ahora podemos encontrar el valor de secante, que sería 1 dividido coseno, que es igual a 1/3. Entonces, como respuesta sería que la secante es 1/3. Entonces yo utilicé matemática de Microsoft para poder verificar la gráfica, y esta fue la que me indicó. Entonces este es un pequeño ejercicio relacionado a las relaciones recíprocas, que son las identidades también, ¿verdad? Que también las podemos involucrar, que son funciones que verifican para cualquier valor permitido de la variable o variables que se consideren. La trigonometría es parte de la matemática que se encarga también en estudiar y medir los triángulos, que es en lo que nos estamos enfocando, las relaciones entre sus ángulos y sus lados y sus funciones trigonométricas, que sería el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Josué Daniel Medel Noriega, integrante del grupo 5. Continuando con los temas debidos, en este caso voy a hablarles sobre lo que es identidades de cociente. Estas identidades se determinan por medio de una división. Tangente es igual a seno dividido coseno y cotangente igual a coseno dividido seno. Estas identidades en trigonometría representan cómo el cociente de dos funciones trigonométricamente diferentes pueden conllevar una división. Lo más común conocida es la identidad tangente, que como bien les expliqué, es seno dividido coseno. Las características importantes de estas propiedades es que estas se pueden relacionar entre sí para despejar una función necesaria o sustituir alguna función recíproca para dejarlo en un término igual o en un término menor. También se pueden partir de la relación de triángulos semejantes según los despejes relacionados. Estas mismas identidades se utilizan en lo que es en el campo de ingeniería y sobre todo en el campo de electrónica, como bien dije, para cuando sea necesario sustituir alguna función recíproca en este campo, es donde estas identidades entran en acción. Como primer ejercicio tenemos lo que es que tenemos el valor de coseno igual 3 dividido 11 y el valor de seno que es igual 5 dividido 11. La solución es que utilizando la identidad del cociente de tangente para resolver esto, tenemos que tangente es igual a seno dividido coseno es igual a tangente igual a 5 onceavos dividido 3 onceavos. Al aplicar la ley de la oreja o la ley del sándwich, nuestro resultado es tangente igual a 5 tercios. Como siguiente ejemplo tenemos lo que es cotangente al cuadrado igual coseno al cuadrado más cotangente por coseno elevado al cuadrado. Al desarrollar los términos cuadráticos tenemos que coseno al cuadrado más cotangente por coseno al cuadrado es igual a coseno al cuadrado más cotangente al cuadrado por coseno al cuadrado. Factorizando el coseno al cuadrado, aplicando la identidad 1 más cotangente igual a cosecante, tenemos la identificación de cosecante y cotangente, que es donde encontramos que cotangente cuadrado es igual a coseno cuadrado dividido seno cuadrado, aplicando la identidad del cociente. Como siguiente ejemplo tenemos lo que es que coseno es igual a 5 séptimos y seno es igual a 2 séptimos. Al determinar el valor de cotangente tenemos que cotangente es igual a coseno dividido seno. Esto es igual a cotangente 5 séptimos dividido 2 séptimos. Aplicando la ley del sándwich nuevamente tenemos lo que es 5 medios. Como bien podemos observar, esta identidad simplemente trata de tangente y cotangente. Al ser una identidad que son divididas, estas mismas al multiplicarlas o al trabajarlas principalmente llega a aplicarse lo que es la ley del sándwich en estos dos para encontrar el valor relacionado a cotangente o tangente según sea necesario el problema. Muchas gracias. Voy a continuar con las identidades pitagóricas. ¿Qué son las identidades pitagóricas? Tenemos primero que repasar un poquito de dónde viene este tema, de dónde trasciende, por así decirlo.
y partimos del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que si queremos encontrar la hipotenusa o algún cateto de un triángulo, nosotros debemos efectuar la fórmula que es a al cuadrado, siendo la hipotenusa, igual a b al cuadrado más c al cuadrado, como los podemos ver en pantalla. Siendo esto la hipotenusa que nosotros tenemos que encontrar, entonces van a ser el cateto, ya sea el opuesto o el adyacente. Si el ángulo se encuentra aquí, sería el opuesto, y si no, sería el adyacente. Y el lado C se sumarían. Si vamos a encontrar a cualquier lado de estos catetos, sería una resta. Okay. Partiendo de esto, nosotros podríamos ya venir y decir, bueno, entonces, ¿qué tiene que ver con las identidades pitagóricas? Tenemos que entender de que una identidad trigonométrica parte de eso mismo, de la trigonometría. Y nosotros sabemos de que la trigonometría parte de acá, pues, de un triángulo rectángulo, la mayor de sus cosas, porque parte de que este ángulo es 90, entonces estos dos ángulos tienen que ser el complementario para que sean los 180 grados dentro del triángulo, ¿ok? Entonces, entendiendo esto, podemos pasar a la siguiente, que serían, que son una identidad pitagórica. Okay. Se determinan a partir de la suma de seno y coseno al cuadrado. Y es lo que estamos viendo. Podríamos decir de que este es el valor de la hipotenusa que estamos asumiendo, que sería a, como lo vimos, seno al cuadrado más el coseno al cuadrado de x. X puede ser cualquier valor que nos estén dando. Y lo elevado al cuadrado es como lo vimos. O sea, esta identidad pitagórica se le conoce también como la identidad principal. De estas parten, son tres identidades. De esta parten las otras dos, pero ahorita lo vamos a explicar más a fondo por qué. Okay. Entonces aquí sabemos de que este es el valor de la unidad, que nos va a ayudar bastante por si nosotros queremos simplificarlo o algo. Este es el valor del seno y del coseno. Ok. Entonces, nos dicen que la segunda expresión la obtenemos al dividir la igualdad por el seno. Ok. Entonces, el cosecante, que sería la cosecante, sería 1 partido seno. Eso mi compañero ya lo explicó. Es una identidad, si no estoy mal, creo que son de cocientes. Entonces, 1 partido el seno al cuadrado de x es la cosecante al cuadrado de x. Ok. Y entonces lo igualamos. Seno al cuadrado partido seno al cuadrado, nos queda el valor de 1. Más el coseno al cuadrado partido seno al cuadrado sería una cotangente al cuadrado de x. Ok, esta es la segunda expresión que obtenemos. Más adelante vamos a ver cómo podemos hacer para obtenerlas ya simplificadas, para tener el 1 solo de un lado y dejar los valores de cotejante con las identidades del otro lado. Esto nos puede servir en cualquiera de las dos opciones, ¿no? A ver, aquí creo que no se logra ver, pero aquí están las identidades pitagóricas. Aquí creo que no expliqué esta, es al dividir la igualdad por el coseno tenemos la segunda identidad, pero creo que no se ve, pero igual lo en la siguiente y diapositiva está, que sería entonces 1 partido coseno, el seno partido coseno y coseno partido coseno. Entonces aquí está. Entonces la identidad principal nos queda igual, porque esta no tiene ningún cambio, no sufre ningún cambio. Entonces cuando nos pidan resolver por identidades pitagóricas, podríamos utilizar esta directamente. Y supóngase que aquí nos piden seno al cuadrado, entonces podemos sustituir por alguna otra identidad si nos queda mejor o algo. Esto con el fin de dejar la expresión, ya sean senos o cosenos, porque se van a dar cuenta o se han dado cuenta de que esto nos simplifica más el trabajo, porque si no nos va a costar un poco venir y sacar valores y aquí y allá y no. Okay. La segunda expresión, aquí está, la consecante del cuadrado de x es igual a 1 más cotangente del cuadrado de x. Okay. Esta también se puede expresar, que es la misma que esta. Lo único que varían son que dejamos la unidad de un lado, o sea, dejamos la parte numérica de un lado y la parte de identidades, se podría decir, del otro lado. Entonces nos quedaría así. Y la otra que sería esto, secante al cuadrado de x, tangente al cuadrado de x, azul. Ok. Dejando el 1 del lado, sería 1 igual a la secante al cuadrado de x más la tangente al cuadrado de x. Ok. Entendiendo esto,
partiendo de acá. Entonces nosotros podemos venir, entonces nosotros podemos venir y vamos a hacer un ejercicio que tengo previsto hacer para explicarles más o menos. Entonces voy a dejar por acá la presentación y voy a ir al ejercicio que tenía previsto. El ejercicio sería este. Nos dice las identidades pitagóricas, quizá. Encuentra el valor del coseno del ángulo utilizando las identidades pitagóricas y se sabe que el seno del ángulo es de 3/5. Entonces, datos siempre tenemos que planear así cuando nos planteamos en un problema o algo. Los datos que tenemos es que el seno vale 3/5. Ok. Y la fórmula a utilizar vamos a utilizar la principal. Entonces nos dice que la principal es 1 igual al seno al cuadrado de x más el coseno al cuadrado de x. Entonces al sustituirnos nos queda que es 1 igual a 3/5 elevado al cuadrado más el coseno de 2x. Ok. Punto importante en esto, si nosotros venimos y directamente lo metemos hacia un programa matemático, no nos va a tirar ninguna respuesta. Porque él lo que va a hacer es que va a buscar el valor de coseno y entonces va a salir mal. Entonces, primera cosa que tenemos que hacer es la sustitución. La sustitución es esta, ya la tenemos acá, libre. Pero como vamos a buscar el valor de coseno, ¿okay?, que va a tener el coseno, entonces, recomendación que yo les doy, vamos a hacer una sustitución, por así decirlo. Y lo vamos a expresar. Lo vamos a expresar para que no se pierda. Es como un du db, entonces la sustitución sería que al coseno, aquí sería el cuadrado de x, coseno al cuadrado de x, entonces vamos a ponerlo que el coseno va a ser igual a x. Entonces, obviamente que el coseno al cuadrado de x va a ser x al cuadrado. Okay. Sabiendo esto, sí vamos a venir y vamos a irnos aquí a... Vamos a hacer en Symbolab. En Symbolab vamos a abrir esto. Entonces vamos a resolver ese problema. Era 1 igual a los 3/5 al cuadrado, y este sería igual a más. Entonces aquí es donde yo les digo, y vamos a hacer hagamos la prueba, porque esto es para fines educativos y ver que nos haga. Entonces, si nosotros aquí le ponemos el seno, vamos a ponerlo aquí como está la expresión normal, al cuadrado, y nos tira un error. Quizá sin pasos de solución, paso a paso no está disponible para este problema. Okay. Es porque no tenemos, él está buscando el valor de coseno y no sabe de que este es el valor de seno. Entonces no saqueo como una inteligencia a la cual le podríamos decir, mira, este es el valor de seno, sino que solo nosotros ya lo tenemos en nuestra mente. Entonces, siguiendo la recomendación que ya habíamos dicho, que ya hemos mencionado, de hacerlo por x al cuadrado. Entonces aquí está, hacen todo el movimiento y aquí está, x es igual a 4/5 y x es igual a menos 4/5, pero a nosotros nos va a servir el valor que sea positivo. Entonces esa es la respuesta, aquí está el documento, esta es la respuesta, que el valor de coseno va a ser de 4/5. Ok, entonces eso sería, si fuera otra función entonces lo mismo, o si no, a veces los ejercicios nos piden dejarlo en términos de senos y nos dan muchas expresiones que están en cosenos, o que su recíproca va a ser un coseno. Entonces lo que hay que hacer es estar jugando con las identidades para poder venir y encontrar cuál es la que nos va a llevar a la respuesta coseno. Ok, entonces eso sería todo con el tema de las identidades pitagóricas y con el ejemplo. Entonces eso nos lleva al resumen. El resumen nos dice: las identidades trigonométricas relacionan las funciones trigonométricas simples con las obtenidas al relacionar tanto el cociente de 2 o más, como la fórmula del teorema de Pitágoras. Okay. Esto nos ayuda a tener una gran variedad de identidades y poder simplificar la expresión en términos trabajables. Es lo que yo les dije, si los piden en términos de senos, cosenos, es un término trabajable.
o en dados casos el valor de 1. Ok, los valores de cada identidad se denominan a través de la representación de un triángulo rectángulo, porque dijimos de que la trigonometría partía de un triángulo rectángulo. Y cabe resaltar de que hay más identidades trigonométricas siendo obtenidas de estos tres ramos principales. Ok, en esto entra, por así decirlo, la identidad del doble ángulo, la identidad recíproca compuesta, creo que es. Entonces son unas que se derivan de estas, pero con estas tres ramas principales y las identidades correspondientes tenemos un amplio repertorio para resolver estas identidades. Datos interesantes, ok. Los datos interesantes, las identidades trigonométricas se obtienen a partir del triángulo rectángulo. Esto es lo que venimos recalcando desde el principio, porque tenemos la hipotenusa, el opuesto y el adyacente, que es algo que parte de ahí. Okay. La segunda, las funciones simples como el seno y coseno tienen identidades también. La tangente depende meramente de esas. Okay. Eso lo vamos a ver en las identidades de cocientes, de que estas involucran solo el seno y el coseno. Y de estas parten la tangente y la cotangente. O sea, solo lo único que va a variar va a ser el orden del cociente, cuál va a ser quién va a dividir así. Y es algo interesante, porque eso meramente son esas dos. Y la tercera, el teorema de Pitágoras, es aplicable tanto a los valores como a las funciones de identidades. Es algo que también es interesante porque el teorema de Pitágoras se cumple con valores, como también se cumple con valores de identidades y de funciones trigonométricas como es el seno, coseno y tangente. Ok, y muy amable, espero que les sirva. Cabe recalcar de que si se van a hacer eso en algún sistema de cómputo, hagan la sustitución adecuada, porque como les menciono, no vas a ver qué es el seno y que ese seno tiene un valor, entonces no lo va a venir y lo va a aplicar como una identidad pitagórica. Entonces, sin más que decir, me despido de ustedes. Como conclusión, tenemos que las entidades recíprocas en matemáticas se refieren a las relaciones entre las funciones trigonométricas fundamentales, como el seno, el coseno y la tangente. Las entidades recíprocas son formadas al intercambiar el numerador y el denominador de estas funciones para formar las funciones secante, cosecante y tangente. Las identidades recíprocas son útiles para resolver problemas de trigonometría y se utilizan en muchos campos como la física, la ingeniería y la navegación. Por ejemplo, las identidades recíprocas pueden ser utilizadas para calcular la altura de un objeto inalcanzable, midiendo su sombra y midiendo la sombra del objeto. Y así se puede obtener la altura. En resumen, las identidades trigonométricas son todas las variables de ángulo que podemos encontrar en cualquier figura geométrica y que se resumen en ecuaciones o igualdades que nos permiten trabajar con todo tipo de funciones trigonométricas a través de fórmulas fundamentales. Las relaciones básicas de las identidades trigonométricas se denominan en identidades fundamentales y parten de los conceptos de seno, tangente y secante, como lo estaba comentando nuestra compañera. También es importante comprender que estas definiciones, antes de comenzar, por lo que sugerimos un repaso de las mismas. En cuanto a identidades cocientes, estas mismas son principalmente para simplificar ecuaciones trigonométricas complejas, ya que esto facilita el análisis y resolución de estos mismos problemas. Estas se expresan en términos de otras funciones, para que estas mismas puedan ser más manejables en diferentes campos que pueden ser aplicables, como son el campo de ingeniería, de electrónica, mecánica de fluidos e incluso control de sistemas, ya que este cuenta con análisis de estructuras en estos campos, donde estas funciones trigonométricas con identidades cocientes se utilizan para describir y analizar sistemas de fenómenos específicos que necesitan ser simplificados. En conclusión, las identidades pitagóricas son las que nos ayudan y nos facilitan la resolución de problemas que tienen potencias en estas mismas identidades, la cual nos ayuda a relacionar la unidad en estos problemas y dejarlo en términos de cosecante, del cual se puede luego
simplificar con las identidades trigonométricas que ya explicamos. Cabe recalcar que de las tres formas que obtenemos y que los compañeros han explicado, se derivan, por así decirlo, las demás identidades trigonométricas que se pueden encontrar. Las identidades pitagóricas también cumplen con el teorema de Pitágoras. Esto es algo que podemos resumir entonces de que las identidades trigonométricas se derivan del triángulo rectángulo, y que todo este capítulo, como dijo nuestro compañero, se puede repasar un poquito para no estar perdido. Agradeciendo su atención, les comentamos de que en los comentarios vamos a dejar también un enlace en el cual está el documento y la presentación de lo que hemos hablado, y también dejamos un cuestionario y respuestas con este tema. Muy amable y gracias por la atención.